Parecía que la violencia y los enfrentamientos directos en el Medio Oriente se habían pausado, pero estas últimas semanas la frágil estabilidad en la región se ha vuelto a romper. Con la nueva campaña israelita en Gaza, una Irán contra las cuerdas y una Siria sumida nuevamente en la violencia, el espectro del conflicto vuelve a dominar el panorama en el Medio Oriente. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Warrior Diplomacy, este podcast donde hablamos del mundo de las relaciones internacionales y pues la geopolítica global. Y creo que ya después de un par de meses en 2025 nos hemos dado cuenta de esta lista interminable de temas que tenemos que darle seguimiento, desde el regreso de Donald Trump, su influencia en el panorama internacional, toda esta presión que ha ejercido para buscar la solución a la guerra de Ucrania. Hablamos también de lo que está pasando en el este de la República Democrática del Congo y muchos más eventos clave, pero hoy era ya necesario hacer una pausa de todo esto y entrar en énfasis a lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, con muchos últimos desarrollos que nos van a dar mucho de qué hablar el día de hoy. Y para hacerlo tengo el honor de darle la bienvenida de nuevo a una voz que ya es familiar en el podcast, Laura Colomé, que nos ha acompañado en Warrior Diplomacy en un par de ediciones anteriores y hoy regresa al show con su invaluable perspectiva. Laura, bienvenida de vuelta. Es un placer tenerte de nuevo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Es un placer volver a estar aquí. Laura es analista del Medio Oriente y en esta ocasión también tengo el inmenso placer de darle la bienvenida al programa World Diplomacy ya como nuestra última incorporación, como nuestra analista de esta región tan interesante que es el Medio Oriente, que le hemos estado dando tanta cobertura que necesitamos un apoyo más constante, Laura. Así que yo te agradezco muchísimo que te animes a ser parte de nuestro equipo de una manera un poquito más continua. Y estoy seguro que tus aportes van a ser súper apreciados por nuestros oyentes, como ya lo han sido en esos 2 episodios que hemos grabado. Y bueno, hoy vamos a darle un muy necesario update de actualización al Medio Oriente. Vamos a empezar hablando de la situación en Gaza, con este regreso a las hostilidades en la zona. Luego vamos a analizar pues cómo se encuentra Irán tras un 2024 lleno de reverses geopolíticos. Y finalmente vamos a tocar el tema de las últimas noticias que vemos en Siria, que es otra zona donde la violencia está regresando. Y bueno, eso que creo que no vamos a entrar en detalle también con lo que está pasando en Turquía, que también últimamente ha habido muchas movidas ahí con el encarcelamiento del candidato de la oposición. Pero bueno, para eso creo que recomendaría el último episodio del podcast, donde hablamos de estas tendencias de los ataques a la democracia que hemos visto en 2025. Así que el caso de Turquía, un ejemplo más para ese episodio. Pero, Laura, antes de sumergirnos en concreto en estos temas, simplemente me gustaría agradecer a los oyentes enormemente porque este año ha sido impresionante para el podcast. 4 de los primeros episodios de la temporada ya están en el top 10 y no sé, se agradece muchísimo. De verdad, todos los oyentes les mandamos un abrazo y muchas gracias por escucharnos, de verdad. Si nos podrían ayudar con una recomendación o una valoración en Spotify, seguirnos en redes sociales, también nos ayuda mucho, que esto no deja de ser un proyecto por amor al arte y bueno, esta es la manera de que vemos que a la gente le gusta lo que hacemos. Pero bueno, Laura, ya sin nada más que añadir, entremos en el primer bloque, hablemos de la situación en Gaza y este alto al fuego entre Israel y Hamas que ha quedado desplomado. Pues Laura, directamente la pregunta al grano. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué nos puedes contar con este alto al fuego? ¿En qué se basaba y por qué se estancó? Y bueno, ¿por qué terminó cayéndose para abajo? Para poder un poco entender el por qué ha implosionado todo y cómo hemos llegado a este momento, hemos de tener presente varios factores o actores clave, como por ejemplo Hamas, Estados Unidos, Netanyahu, que ya posteriormente entraremos más a fondo en ellos, pero sí que antes de entrar en materia, me gustaría retroceder un poco y recordar a nuestros oyentes en qué consiste el alto el fuego que hasta hace un par de días estaba vigente en Gaza. El alto el fuego consistía en 3 etapas. La primera aproximadamente tenía una duración de 6 semanas y consistía, y como hemos visto, en el intercambio de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, junto con la retirada parcial de las tropas israelíes de la Franja de Gaza y un aumento de la entrada de la ayuda humanitaria. La segunda fase seguiría la liberación por parte de Hamas de todos los cautivos vivos restantes, en su mayoría soldados, a cambio de la liberación de más palestinos y ya una retirada completa de las tropas de la Franja de Gaza. Y la última fase
consistiría en la entrega de los cuerpos de los rehenes israelíes restantes y la puesta en marcha de un plan de reconstrucción para la Franja de Gaza de una duración entre 3 y 5 años. Es importante tener presente que la segunda y la tercera fase no se pactaron en ningún momento. Simplemente este alto el fuego lo que fue dibujó el marco y se estipuló que durante la primera fase se concretaría en qué consisten estas dos y tercera fase. Además, hay que añadir que el gabinete del primer ministro Netanyahu solo ha votado y ha aprobado la primera fase de este alto el fuego. Entonces, es un poco para entender el por qué no se ha llegado a esta segunda fase, sino que nos hemos quedado como estancados en esta primera fase. Entonces, durante el tiempo que ha durado este alto el fuego, hemos visto cómo se han sucedido los intercambios de rehenes y prisioneros, y en algunos casos con algunos mm, retrasos. También hemos visto múltiples violaciones del alto el fuego, por ejemplo, la continua muerte de hasatíes o el impedimento de la entrada de ayuda humanitaria. Pero ya recientemente hemos visto más acciones más deliberadas o más públicas, como por ejemplo el ministro de Energía anunció que cortaba el suministro eléctrico y Netanyahu también anunció que no iba a permitir más entrada de ayuda humanitaria a la franja porque, según él, no iba a dar comida gratis. Pues, el 3 de febrero es cuando debían haber empezado las conversaciones para esta segunda fase del alto el fuego. Es cierto que hubo un reinicio de las conversaciones, pero estamos ante unas posiciones totalmente estancadas. Por un lado tenemos a Hamas, quien quiere seguir adelante con el acuerdo y entrar en una segunda fase, y quien anunció que las conversaciones por una vez se están centrando en el fin de la guerra y el día de después. Por otra parte, tenemos a Israel, que anunció que se siente cómodo con una extensión de esta primera fase y un poco ya ir viendo cómo evoluciona el panorama. Y además también informó que no iba a renunciar al corredor de Filadelfia, que es la única salida de Gaza que no está bajo su control. Este corredor es muy importante porque es parte de la frontera compartida con Egipto. Y este país, Egipto, ahora mismo está en una posición de inferioridad con Estados Unidos e Israel, especialmente a raíz del plan de reconstrucción propuesto por Estados Unidos, que luego ya veremos. Entonces estamos viendo cómo Israel está utilizando el corredor como baza negociadora y también como arma para restringir el movimiento de palestinos. Y además este corredor fue un acuerdo estipulado en el alto el fuego. Entonces su incumplimiento sería per se un incumplimiento al alto el fuego. Y por último, tenemos a Estados Unidos, quien ha empezado a negociar de manera directa con Hamas, dejando un poco de lado a Israel, quien este país ya ha reprochado esta actitud de Estados Unidos. Aproximadamente el 10 de marzo, Estados Unidos propuso la liberación de 10 rehenes vivos, incluido un estadounidense israelí, a cambio de otros 60 días de alto el fuego. Todo ello también se suma que Israel y Estados Unidos parecen cómodos en buscar algún acuerdo que extienda esta primera fase de la tregua y llegar a la Pascua, digamos, con las aguas tranquilas, llevando a cabo una liberación más de rehenes, pero tampoco sin iniciar los trámites para un fin más permanente de la guerra. Pero como comentamos, todo esto ha implosionado, porque el 12 de marzo todo cambió. Israel volvió a bombardear la franja de Gaza, dejando aproximadamente 400 muertos. Además, ha vuelto a tomar el control del corredor Natserim, dividiendo en dos la franja de Gaza, impidiendo así la circulación de los palestinos, y ya se ha retomado la incursión terrestre. Este reinicio de la guerra ha provocado la readmisión del partido liderado por Ben Gvir, de extrema derecha, quien ya ha retomado su cargo como ministro de Seguridad Nacional. Recordemos que esta formación abandonó el gobierno de coalición cuando se acordó el alto el fuego, pero es que además esta readmisión ha cambiado todo el juego político dentro de Israel.
primero que nada, una excelente manera de ponernos al día con lo que está ocurriendo y simplemente para seguirte este hilo narrativo y hacer énfasis en la importancia que juega la política interna de Israel en sus campañas en la Franja de Gaza y en el panorama regional. No hay que olvidar que Netanyahu no solamente enfrenta muchísima presión externa por cómo ha llevado sus operaciones en contra de Hamas y el altísimo costo humano que esto ha llevado, pero sino también pues todas esas críticas internas que el gobierno de Netanyahu lleva peleando ya por unos buenos años. Y hay mucha gente que habla de que para Netanyahu el momento ha sido muy oportuno para renovar los ataques en Gaza porque, vaya, lleva una coalición en riesgo de perder la mayoría en las vísperas de una votación presupuestaria que es crucial para seguir al mando, ya que si no se hubiera aprobado este presupuesto, pues se llevarían a elecciones anticipadas y lo más probable, yo creo, la verdad es que pues Netanyahu pierda, ¿no? Entonces yo creo que dentro de sus estrategias y tal, que haya un conflicto activo, pues le da ese poder político, ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco eso, sobre la figura de Netanyahu, estas tensiones que vemos entre las distintas ramas del gobierno en Israel, y cómo crees que juega este rol político dentro de cómo Netanyahu está llevando a cabo las operaciones en Gaza. Creo que podemos decir abiertamente que Netanyahu está jugando abiertamente a su salvación política y esta nueva incorporación de Ben Gvir en el gobierno le viene muy bien también el reinicio de los ataques a Gaza, porque comentamos, está enfrentando varios problemas políticos. En primer lugar, tenemos problemas internos dentro de la coalición, como bien comentábamos. Ben Gvir ya desde fuera del gobierno, pero también el ministro Smotrich, ambos de extrema derecha, seguían presionando para el fin del alto el fuego y la reanudación del conflicto. Por ejemplo, Smotrich estuvo a punto de dimitir, pero se rumorea que llegó a un pacto con Netanyahu que consistía en la reanudación de combates, el desmantelamiento de Hamas, establecer un órgano alternativo de gobierno para Gaza y, sobre todo, la parte más importante para Smotrich, la vía libre para la expansión de los asentamientos en Cisjordania. En segundo lugar, o el segundo problema, digamos, que enfrenta Netanyahu, es el servicio militar obligatorio para los ultraortodoxos. Recordemos que el Tribunal Superior dictó que los jóvenes ultraortodoxos también están obligados a servir al ejército, modificando así años de tradición. Entonces, dentro de la coalición de Netanyahu tenemos a dos partidos ultraortodoxos, el partido Shas y Judaísmo Unido de la Torá, y ambos amenazaron en abandonar la coalición si no se revocaba esta decisión. Entonces, con la vuelta de Ben Gvir al gobierno, esta amenaza se convierte en vacía, ya que ahora mismo con los escaños de Ben Gvir, la coalición tiene 68 de los 120 escaños totales, teniendo la mayoría suficiente y margen de maniobra suficiente para, en este caso, aprobar los presupuestos, como bien comentamos, que es otro tema candente y que podría haber llegado a causar elecciones anticipadas, que los partidos ultraortodoxos ya anunciaron que se iban a oponer a estos presupuestos si no se revocaba la decisión. Entonces podemos ver ahora que con Ben Gvir al gobierno estos presupuestos pueden ser aprobados y así mantener más la coalición viva. Y luego recientemente estamos viendo una guerra con el jefe de la Shin Bet. En los últimos días, Netanyahu ha anunciado abiertamente que tiene intención de despedir al jefe de la Shin Bet, que es la Shin Bet es la seguridad interna en Israel, y supuestamente, y por lo que le dices, por falta de confianza, ayer por la noche el gabinete votó a favor de este despido, pero el fiscal general anunció que legalmente no es posible esta maniobra y por ello el ministro de Justicia ha abierto un proceso para poder despedir al fiscal general. Entonces, como consecuencia, estamos viendo cómo la población israelí lleva ya 2 días consecutivos de manifestaciones en contra de estos movimientos políticos y de lo que parece ser esta disolución un poco de la división de poderes. Y es cierto que también que en las 2 últimas semanas
han sucedido dos acontecimientos importantes que han llevado un poco a estas tensiones entre el Shin Bet y Netanyahu. Primero es la presentación de los fallos del 7 de octubre, donde Netanyahu hace responsable directo al jefe del Shin Bet. Y en segundo lugar, el Shin Bet ha iniciado una investigación sobre presuntos vínculos de varios ayudantes de Netanyahu con el gobierno de Qatar para mejorar la imagen pública de este último país. Y más añadiendo fuego a este tema, el ex jefe del Shin Bet, cuando se anunció la intención de despedir al actual, dio una entrevista televisada donde acusó a Netanyahu de permitir que dinero de Qatar entrara en la Franja de Gaza en 2018 y llegara a manos de Hamas, un dinero que fue usado posteriormente para preparar el ataque del 7 de octubre, y amenazó a Netanyahu que si llevaba a cabo algún acto que pusiera en peligro al Estado o que fuese considerado ilegal, que iba a sacar más trapos sucios que tenía guardados. Un episodio más de esta trama política, ¿no? Que es tan característica de cada país y se me hace increíble cómo al final una cuestión tan sensible que está costando tantas vidas y tanto sufrimiento dependa de politiqueo interno en Israel, ¿no? Pero Laura, pasando a lo mejor a la siguiente parte de la conversación, me gustaría hablar un poco de ese día después, ¿no? Estamos hablando ahora bueno, un estancamiento al alto al fuego y la reanudación de hostilidades. Yo creo que eventualmente tendrán que volver a llegar a una pausa. O sea, creo que por más que Netanyahu quiera llevar la campaña hasta el final de los días, tendrá que haber un día después. Y ya empezamos a ver uno que otro movimiento, ¿no? Yo creo que algo que nos resuena mucho es ese plan de la Riviera de Gaza que Trump anunció, que fue tan criticada y que generó tantas alarmas en gobiernos árabes de limpieza étnica de la franja, ¿no? Y no solamente una retórica preocupante, sino que hasta creo que Trump subió un video generado por inteligencia artificial de lo que podría ser Gaza, ¿no? Y Dios mío, es que esto yo creo que fue llevarlo a un nivel fuertísimo, lo que el presidente de Estados Unidos hable con ese estilo de retórica y no sé, como con un ángulo, desde mi punto de vista, cómico, o sea, es jugar con fuego, yo creo ahí. ¿Tú cómo lo ves? Laura, ¿crees que fue una manera de presionar a lo mejor a los otros actores? ¿Un estilo de show politics que tanto le gusta a la administración en Estados Unidos ahora? ¿O crees que sí, de verdad era una estrategia que Estados Unidos estaba dispuesto a seguir adelante? La verdad es que totalmente sí quería presionar a los actores para que hiciesen algún movimiento político o de plan alternativo. Ha funcionado, luego ya lo comentaremos, pero la Liga Árabe junto con Egipto y Jordania ha presentado un plan alternativo, hecho sorprendente porque llevamos todo este tiempo de conflicto y no se había llevado a cabo ningún acuerdo. Pero sí que antes de entrar un poco más en materia, recordar un poco a nuestros oyentes en qué consiste un poco este plan de Trump. El 4 de febrero, Trump anunció en plena conferencia de prensa junto al ministro Netanyahu este plan de la Riviera de Oriente Medio, ubicado en Gaza, donde simple y llanamente es la reubicación de los palestinos a Egipto y Jordania para la reconstrucción de Gaza, pero yo creo más al estilo inmobiliario de complejos hoteles, no tanto mirando para los palestinos, sino para los turistas y occidentales. Pero un hecho relevante es que este plan no es nuevo. Ya en febrero de 2024, Jared Kushner, yerno de Trump y ex asesor para Oriente Medio durante la administración anterior, ya anunció que la propiedad frente al mar de Gaza podría ser muy valiosa. Y desde ese momento, desde que se terminó el primer mandato de Trump, Kushner lanzó un fondo de capital privado, Affinity Partners, donde el fondo casi parece hecho a medida para esta visión de Trump para construir una ciudad de lujo en Gaza, y donde sorprendentemente tenemos como principal patrocinador Arabia Saudí, y hasta diciembre del año pasado Emiratos Árabes Unidos y Qatar también habían contribuido a este fondo. Entonces, todo parece indicar que Trump quiere utilizar este fondo para hacer esta reconstrucción de Gaza, para que así los estados del Golfo puedan financiar la toma de control de Gaza por parte de Estados Unidos,
pero a cambio les va a ofrecer derechos de propiedad frente al mar. Realmente yo creo que estamos viendo al Trump con de más esplendor a su nivel histórico, a nivel más inmobiliario de lo que él es de bienes raíces, no tanto un Trump político, sino un Trump más inmobiliario. Entonces, como comentábamos, ha creado este efecto de unificación del mundo árabe, se ha planteado un plan de reconstrucción alternativo y, por ejemplo, Israel ya ha anunciado que está empezando a trabajar en lo que ellos llaman un plan para la salida voluntaria de los gazatíes. Lo que tenemos es, claro, es una situación complicada para Egipto y Jordania, que son los principales afectados. Ambos países ya han anunciado que no van a aceptar esta relocalización de los gazatíes, pero ambos están en situaciones muy vulnerables. Por ejemplo, tenemos a Egipto, quien lleva desde 1950 luchando para este rechazo de la llegada de palestinos, donde recibe una importante cantidad de millones de dólares en apoyo militar y parece ser que ha habido un posible ofrecimiento en cuanto a incentivos financieros para aliviar la deuda a cambio de que acepte este plan. Pero a su vez, Egipto tiene una preocupación real en cuanto a su soberanía nacional, ya que ve o tiene la sospecha de que Israel puede codiciar la península del Sinaí, como ya ha hecho anteriormente, y por tanto intentar ampliar sus fronteras. Por tanto, para Egipto, la franja de Gaza ya le va bien como un poco frontera de amortiguación. Otra también preocupación es el impacto que puede tener para acogerlo los palestinos, ya que sabemos que Hamas tiene vínculos con los hermanos musulmanes y para Egipto esta organización está totalmente prohibida y a nivel político y militar les preocupa mucho, entonces tampoco sería visto con buenos ojos. Y a su vez estamos viendo cómo Estados Unidos está utilizando la crisis de seguridad hídrica que vive Egipto un poco para forzar esta cooperación. Y por otro lado tenemos a Jordania, que también depende de la ayuda de Estados Unidos, quien ha recibido millones de dólares a cambio de aliviar la deuda. Pasó en 1994, cuando se firmó el tratado con Israel para empezar con las relaciones diplomáticas, turísticas y comerciales. Entonces sí que Jordania en ese aspecto depende demasiado de Israel y de Estados Unidos como, como para poder enfrentarse directamente, pero además estamos viendo una Jordania muy debilitada a nivel interno, tenemos protestas, detenciones, mucha represión, también hay un problema con la ciudadanía, el estatus legal, porque recordemos que con las pasadas guerras, especialmente la de 1967, muchos gazatíes y palestinos de Cisjordania también fueron a Jordania y unos 200.000 no se les concedió la ciudadanía por ese motivo. Entonces, también habrá que ver cómo se posicionan estos dos países y Estados Unidos si sigue presionando o no para el cumplimiento de su plan. Bueno, es muy fácil hablar de remover a los palestinos de la franja de Gaza y que algún día vuelvan, pero en realidad creo que ese retorno está muy en duda, ¿no? Yo creo que también de ahí porque los países de la zona no han querido aceptar que crucen sus fronteras, porque existe la gran posibilidad que Israel no permita que vuelvan jamás. Entonces entiendo también ese intento de rechazo, pero es cierto que la diplomacia de esta administración es forzar tanto a aliados como a enemigos y yo creo que con este estilo de técnicas como has mencionado, Laura, pues probablemente algo forje Donald Trump. Y algo que creo que también es interesante de analizar y que otra razón explicar por qué hemos visto la vuelta de hostilidades es la presión contra Hamas y tratar de excluirlos de cualquier manera de que prevalezcan en Gaza, ¿no? Después de todo este conflicto. Y bueno, yo creo que la idea es, claro, tener ese comité de tecnócratas palestinos que supervisen la reconstrucción y yo creo que, digo, suena muy bien en papel, ¿no? Y es fácil elaborar un plan así, pero implementarlo es difícil, ¿no? He tenido en mente lo complicado que es erradicar a un grupo como Hamas, ¿no? Que tiene una manera guerra de guerrillas para mantenerse ahí, pues
es muy difícil que con bombardeos como los que Israel lleva haciendo, pues eliminen a Hamas, ¿no? Yo creo que están tratando también de presionar un poco para que la misma población ya vea que la única manera para que Israel deje de matarles es que ellos mismos se pongan en contra de Hamas, pero creo que va a ser muy complicado. ¿O tú crees que existe una posibilidad de una gobernanza en Gaza sin Hamas? ¿O crees que es pedir demasiado? Yo creo que sí, porque ya recientemente hemos visto declaraciones de Hamas estando de acuerdo con este gobierno tecnócrata, como dejando entrever que él no quiere tener el control político, digamos, o administrativo de la franja de Gaza, pero sí que no está dispuesto a renunciar a la presencia en la franja de Gaza. Especialmente yo creo que a nivel de desarme, esto será una cuestión más complicada. Yo creo que a nivel de gobierno sí que lo podemos ver, luego que vaya a renunciar a las armas es otra cuestión, pero yo creo que también aquí hay un tema importante y para mí como interesante, que es un poco la posición de Netanyahu en el aspecto de que no sé hasta qué punto va a permitir un gobierno unificado para Cisjordania y la Franja de Gaza. Hemos estado viendo en los últimos años, y más con lo comentábamos del Qatar Gate, que ahora ha salido de este dinero que ha permitido entrar desde Qatar hasta Hamas, un poco jugar a dos bandas en el aspecto de vamos a financiar a Hamas y que se establezca en la franja de Gaza, mientras la autoridad palestina sigue en Cisjordania, para así ir dividiendo más a la población palestina, para que no puedan tener un gobierno único, sino haya dos gobiernos totalmente distintos, uno de corte más islamista, otro de corte más secular, podríamos decir, enfrentando así un poco las posiciones. Y otro aspecto de este posible gobierno para Gaza es la posición que tiene la autoridad palestina, ahora mismo totalmente debilitada. Yo creo que es poco creíble para muchos palestinos, sobre todo en Cisjordania, donde están viendo que es un colaborador más en todo lo que está sucediendo y todos los ataques que está llevando Israel en Cisjordania, donde la autoridad palestina no solo lo está permitiendo, sino que también está deteniendo. Hay rumores de torturas llevadas a cabo por parte de la autoridad palestina. Entonces, no sé hasta qué punto la población palestina va a permitir un gobierno de la autoridad palestina. Y el éxito de cualquier esfuerzo de reconstrucción, pues va a depender tanto de conseguir un alto al fuego duradero y al mismo tiempo establecer ese organismo de gobierno que sea aceptable tanto como para la comunidad internacional, para Israel y como el pueblo palestino. Y como bien lo estamos explicando, eso es muy complicado. Y bueno, pues en general esta reconstrucción a lo mejor de una manera u otra puede que termine levantando sí los hogares, comercios y las escuelas, pero sin esta paz duradera, pues complicado será que nuevos estallidos de violencia en los años que sigan, pues no vuelvan a estallar, ¿no? Y que este orden no se pueda romper. En fin, Laura, yo creo que hemos tocado muy bien, le hemos dado una actualización buena a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, pero no es el único lugar donde estamos viendo movimientos geopolíticos. Yo diría ahora pasar a nuestro segundo bloque y tocar el tema de esta rivalidad regional que vemos en el Medio Oriente con lo que yo llamo una Irán en contra de las cuerdas, ¿no? Y entrando a esta nueva fase, pues peligrosa, después de un año con muchos golpes en contra de su posición geopolítica. Entremos a ello. Pues Laura, entrando en este segundo bloque, es indudable que la rivalidad entre Irán e Israel ha entrado recientemente en una nueva fase muy peligrosa, marcada por confrontaciones militares directas, algo que impacta significativamente en la seguridad regional. Y además tenemos que recordar que la posición de Irán en la región está bastante debilitada. Hemos visto cómo los bombardeos tanto de Estados Unidos y de Irán a las distintas proxies, a las distintas milicias proiraníes en la región, pues le han pegado bastante a cómo Irán puede proyectar su influencia a lo largo del Medio Oriente. Y a eso hay que añadirle que a finales del año pasado cayó el gobierno de Bashar al-Assad en Siria, un aliado del régimen en Irán que le ayudaba también a poder movilizar apoyo a sus diferentes milicias en la zona. Pero algo que hay que destacar es cómo
empezamos a normalizar el conflicto militar directo entre estos dos países. En abril del año pasado, si podemos recordar, y de hecho hablamos de ello en el podcast contigo, Laura, Irán lanzó una gran ofensiva de misiles y drones contra el territorio israelí. Es verdad que no hubo grandes consecuencias de eso. La mayoría de los misiles fueron interceptados, pero sin embargo este acto, pues sin precedentes hasta el día de hoy, redujo bastante ese umbral para ataques directos y aumenta estas probabilidades de que algún día puede que sí llegue una guerra a gran escala entre ambas naciones, algo que podría arrastrar perfectamente a más actores, incluyendo a Estados Unidos, y afectar muy fuerte la región y la economía global. Y añadiéndole la campaña de máxima presión que parece que Donald Trump también está dispuesto a perseguir, pues podrían aquí las cosas ponerse complicadas, ¿no? Entonces, Laura, yo te quería preguntar un poco, ¿cómo ves el panorama regional, estas tensiones fuertes? ¿Crees que este aumento de la violencia directa podría presentar un riesgo de que algo escale más? ¿O cómo ves las tendencias regionales en Medio Oriente? Sí, es cierto que estamos ante un momento único en la región donde hemos visto este enfrentamiento directo entre Israel e Irán, pero yo creo que a su vez también estamos viendo un Irán con una posición muy calculada, muy de contención. Recordemos que es cierto que Israel en su momento logró contrarrestar los ataques de Irán con la ayuda de Estados Unidos y sus socios árabes, y luego Israel sí que llevó a cabo un ataque muy más, digamos, superficial hacia Irán, ya que Israel en su primer momento se estaba planteando si poder atacar instalaciones nucleares, eléctricas y demás. Parece ser que Estados Unidos en ese aspecto hizo un poco de contención y no fue así. Es cierto que Irán ha prometido que responderá a este último ataque, pero hasta la fecha tampoco hemos visto ninguna acción de ningún tipo. Parece un poco que está la situación como en silencio, como un poco la tensión o la calma antes de la tempestad. De la misma manera, para mí también está siendo sorprendente el comportamiento que está teniendo Hezbollah. Recordemos que Irán en la región actúa a través de proxies. Tenemos localizados en Irak, Siria, ya no tanto porque con la caída, como comentabas, de Bashar al-Assad, la posición de Siria ha caído, también en Líbano, en Yemen. Entonces sí que Hezbollah está siendo sorprendente porque si bien es cierto que estamos ante un alto el fuego entre Líbano e Israel, donde tenemos constancia de múltiples violaciones, en ningún caso Hezbollah ha actuado o ha llevado acciones para romper este acuerdo, sino que todo al contrario, se ha mantenido como al margen y le ha dado al nuevo gobierno de Líbano un poco la confianza para poder tomar las riendas y ver en qué posición se pone en este acuerdo. Es cierto que para suavizar un poco la situación, tanto Francia como Estados Unidos han acordado, junto con el beneplácito de Líbano e Israel, a desplegar tropas internacionales, un poco para que Israel se pueda retirar de la posición del sur del Líbano. Pero hasta este momento, Hezbollah lo vemos sin hacer ninguna acción. Es cierto que yo creo que igual que Irán, están en un momento de debilidad o de imagen debilitada. A todo esto hay que sumar la campaña que está haciendo Trump en contra de Irán, lo que está favoreciendo un poco esta imagen de debilidad o de más de contención, donde Trump está atacando sus países aliados, como puede ser Irak y los Hutis en Yemen. Con respecto a Irak, ya ha anunciado que si hay sospecha de que hay transferencia de dinero hacia Irán, habrá represalias a nivel económico, también a nivel del petróleo. Y con respecto a los Houthis, hemos visto como hace un par de días Estados Unidos ha vuelto a atacar a Yemen, haciendo responsable directo a Irán. Entonces, todo esto también hay que sumar la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, que tampoco estaba favoreciendo a esta situación. Habrá que ver qué posición toma el nuevo gobierno respecto a su alianza con Irán, pero ya han anunciado que no desean más injerencias extranjeras. Entonces yo creo que en modo de resumen estamos ante una situación donde esta media luna chiita
parece estar en sus horas más bajas. Si Siria dejara de formar parte de este eje, veríamos interrumpido el corredor Irak, Siria y Líbano, que durante mucho tiempo ha sido flujo de armamento personal, inteligencia, dinero. Todo esto se vería interrumpido y Irán vería también alterado un poco su modus operandi en la región. Yo creo que aquí esto, bueno, puede llevar a cabo a miles de distintos escenarios, pero creo que la tendencia también es Irán viéndose más debilitada, más aislada en la región, termina empujándole más cerca a, bueno, a un par de países con los cuales ha mejorado sus relaciones y sus vínculos estos últimos años, que es Rusia y China, con lo que también me gusta llamar a veces el eje del caos, que es Rusia, China, Irán y Corea del Norte, ¿no? Cuatro países que no tendrán una alianza formal, pero vemos que se apoyan los unos a los otros. Ya tocaremos el tema más en detalle, yo creo, en el podcast. Y otro factor interesante que creo que puede que también haya movimiento, esperemos que no, es el tema de que Irán termine adquiriendo armas nucleares o movilizando, militarizando su programa nuclear como una medida disuasoria, ¿no? Viéndose con sus capacidades de misiles de defensa y sus diferentes proxies tan debilitados, como bien lo estamos mencionando, pues busquen esta manera como para tener una manera de disuadir cualquier intervención. Ahora, yo creo que por más que Irán haya alcanzado ese umbral nuclear y podría considerar las armas nucleares como una manera de tratar de equilibrar la balanza regional con Israel, esto podría traer un escenario de crisis que haga que Israel actúe, ¿no? Que intervenga. Y eso no puede, o sea, una operación en contra del programa nuclear iraní no puede ser eficiente sin el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Y aún así, aunque haya un ataque nuclear, destruir el know-how, ¿no? Como el programa, el intelecto de los científicos iraníes, eso tampoco creo que se pueda llegar a destruir en su completidad. Entonces, Laura, yo te quisiera preguntar eso un poco a ti. ¿Tú crees que existe o que podríamos ver no sé si este año, en unos años que se vienen, un escenario donde Irán realmente busque esta manera o crees que es también, volvemos a lo mismo, estos show politics, ¿no? Y tratar de tener cartas más peligrosas para poder negociar de otra manera? Yo creo que para la región sería totalmente desastroso que se llegase a ese punto, pero a su vez creo que Israel, como bien comentas, no permitiría nunca que hubiese esta carrera armamentística, no solo por parte de Irán, sino en toda la región. Recordemos que cuando Irak empezó a desarrollar su programa nuclear, Israel se aseguró de que no fuera así, bombardeando el reactor nuclear en 1981. Entonces, ¿por qué no ver actos parecidos por parte de Israel, un poco de disuasión en la región? Y yo creo que también el papel de Estados Unidos va a jugar mucho y ver cómo se posiciona también Irán en este nuevo tablero que se está abriendo ahora. Sin duda, esto es un tema que la verdad seguiremos analizando y tocando aquí en el podcast, pero creo que era muy importante también darle un seguimiento porque dentro del bingo de la geopolítica de 2025 espero que sea una que no tengamos que ponerle una palomita. Sin embargo, ¿por qué no, Laura? Vamos ahora al tercer y último bloque del día. Hablamos de este último, de esta última región para explorar, que es el caso de la nueva Siria, ¿no? Que está ahora llena de incertidumbres, vemos el retorno de la violencia sectaria y, bueno, otro interesante caso para explorar en el podcast. Pues para terminar la conversación de hoy es hora de hablar un poco de este actor que ya hemos mencionado varias veces a lo largo de nuestra conversación de hoy, pero es importante darle su buen énfasis y es el caso de Siria. Lo hablamos también en un episodio del podcast a finales de año, cómo esta caída de Bashar al-Assad eh, da paso a que Siria entre en una nueva fase de una incertidumbre política. La llegada de este nuevo liderazgo de Ahmed al-Shara, también conocido como Al-Jolani, su nombre de guerra, ha supuesto pues un rayo de esperanza, ¿no? Como una fuente de estabilidad, tratar de forjar esa unidad pluralista política que tome en cuestión y consideración las distintas sectas, las distintas partes del espectro político que existe en Siria, que de por sí está muy fragmentado,
y todo indicaba que para eso iban las cosas, sabíamos que iba a ser difícil y estas últimas semanas hemos visto pues una ola de violencia volver a surgir. Así que, Laura, te pregunto, ¿qué retos crees que enfrenta este gobierno del presidente interino por su intento de eso, de formar un gobierno inclusivo y establecer el orden de nuevo? ¿Crees que se va a poder establecer una estabilidad política con estas tensiones y esta ola de violencia que hemos visto resurgir actualmente? Sinceramente creo que va a ser muy complicado, pero también creo que debemos darle la confianza y ver un poco cómo evoluciona la situación. Al final es un nuevo gobierno y ver qué pasos tiene que dar en el futuro, pero para mí hay dos retos principales que afronta este nuevo gobierno. El primero es la transición política. Entonces, en el 13 de marzo, el presidente interino firmó una constitución temporal que pone al país bajo un gobierno islamista durante 5 fases, durante 5 años, durante una fase de transición. Es cierto que en esta constitución temporal ya las minorías religiosas y étnicas se han mostrado un poco escépticas y reacias un poco a permitir que Damasco opere y en sus áreas de control. Esto ya lo hablaremos más adelante, pero también será un punto interesante. Entonces sí que esta constitución temporal establece que el jefe de Estado debe ser musulmán y la ley islámica será la principal fuente de jurisprudencia, pero sí que hay disposiciones para consagrar la libertad de expresión y de los medios de comunicación y una separación absoluta de poderes. Entonces, lo que harán es, se formará un nuevo comité, una vez ya firmada esta nueva constitución temporal, ya para redactar una constitución permanente, pero lo que no está claro es si será más inclusivo con los grupos políticos o religiosos o si seguiremos viendo este control por parte de los musulmanes sunitas o de los afines, digamos, al nuevo presidente interino. Lo que sí está claro es que un objetivo clave de esta constitución provisional es establecer un calendario para la transición política y ya en diciembre, como comentamos, ya el presidente anunció que esto podía tardar unos 3 años de recibir la Constitución y unos 5 para organizar y celebrar elecciones. Veremos cómo va evolucionando y si realmente hay una inclusión por parte de todos los grupos políticos, religiosos y étnicos, que hay una gran variedad en Siria. Y luego el segundo reto que está enfrentando este nuevo gobierno son las divisiones ya de la propia región, de la propia Siria, como comentamos, de estas minorías religiosas y étnicas. Yo creo que aquí podemos mencionar a dos principalmente, alawitas y kurdos. Entonces vimos el 6 de marzo cómo las fuerzas gubernamentales comenzaron a desplegarse en las ciudades costeras de Siria, Latakia, Tartus y demás. Son zonas que siempre han sido afines al gobierno de Bashar al-Assad y que son zonas siempre controladas por los alawitas. Entonces vimos una explosión de violencia y según el informe del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos presentado el 9 de marzo, se contabilizó que hubo en ese periodo, del 6 al 9 de marzo, unas 1.300 muertes, de los cuales 830 eran civiles, luego 230 miembros del personal de seguridad y finalmente 250 combatentes armados. Entonces, sí que esta escalada de violencia ha representado un enorme desafío para el presidente interino, sigue representando un enorme desafío, por mucho que la situación esté controlada. Hay grupos de los alawíes que no están a favor de este gobierno, que siguen siendo favorables a Bashar al-Assad, que han decidido tomar las armas. Entonces habrá que ver cómo evoluciona y de qué manera el nuevo gobierno gestiona la situación. Sí que hasta este momento se ha anunciado la creación de 2 comités para hacer frente a la crisis. Un primero de jueces y abogados para investigar los ataques, ver la violencia que siguió y hacer rendir cuentas a los responsables. Y el segundo comité
un Comité Supremo para la Paz Civil encargado para relacionarse con los residentes de las zonas afectadas y un poco salvaguardar su seguridad. Y como comentábamos, otro grupo también muy interesante y que será decisivo son los kurdos. Y respecto a esto hemos visto un movimiento muy interesante y es que también en marzo, el 11 de marzo, se, se firmó un acuerdo entre el líder de las Fuerzas Democráticas de Siria y el presidente interino, donde se estableció integrar todas las instituciones civiles y militares del nordeste sirio en la administración del Estado sirio, incluidos los cruces fronterizos, aeropuertos, yacimientos de petróleo, gas. Entonces, estamos viendo cómo la autoridad kurdo-siria está cediendo el control que tenía de facto de esa zona al nuevo gobierno y también han decidido integrarse dentro del nuevo ejército. Entonces, eso también yo creo que favorecerá un poco esta nueva creación de esta nueva Siria más inclusiva. Aquí habrá que ver a nivel político y constitucional cómo se perfila. Es que me queda más que claro que el panorama en Siria es tan complejo como lo lleva siendo los últimos 10, 15 años y esta situación ya de por sí tan complicada, pues se afecta todavía más por la violencia sectaria que estamos viendo, ¿no? Que de hecho cualquier oyente que quiera ampliar un poco más en cómo se llevó a cabo y qué implicaciones tiene, pues tenemos un episodio dedicado a ello donde pues tocamos este tema, ¿no? Cómo fue esa caída del régimen de Assad. Y bueno, ahí también hablábamos de nuestra perspectiva, de cómo estas distintas facciones pues iban a contribuir a lo mejor a una fragmentación profunda. Es cierto que se están viendo movimientos positivos para esta unidad nacional en el noreste con los kurdos, pero bueno, esta masacre de las regiones alawitas refleja esta creciente fragmentación y pues las fricciones que existen entre los distintos grupos. Así que bueno, pues es un panorama muy complejo, muy difícil para el gobierno interino de Sharaa y pues sí, y repito lo mismo, lo seguiremos tocando a lo largo del año. Y bueno, también hay que añadir que en medio de toda esta agitación, Siria también enfrenta una severa crisis económica y está exacerbada por todas las sanciones internacionales que están impuestas al régimen de Assad, con una economía que está en ruinas y una situación desesperada para muchos sirios. Es verdad que también comienzan a haber discusiones tanto en Bruselas como en Washington y en otras capitales diplomáticas para tratar de quitar estas sanciones y pues que fluja financiación y apoyar este intento pues, de traer de vuelta la estabilidad al país. Pero algo que está claro es que será muy complicado y probablemente seguiremos viendo estos estallidos violentos en la región. Laura, me parece que hemos tocado muy bien los tres, estos tres países que queríamos explorar y dar una actualización a nuestros oyentes. De la nada nos hay una noticia también en el Medio Oriente con la toma, con el arresto del candidato a la oposición en Turquía. Digo, yo creo que ya por temas de nuestro tiempo en el episodio de hoy no vamos a poder explorarlo, pero es que, de verdad, un ejemplo más de cómo la geopolítica, los desarrollos internacionales no paran y por más que tratamos de darle seguimiento aquí en el podcast, nos quedamos cortos. Pero es verdad que teniendo a grandes analistas como tú, podemos dar un poquito de luz semana a semana. Así que te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu excelente análisis y yo estoy más que encantado de seguir dándole seguimiento a pues temas que no son tan lindos de tocar, pero bueno, hay que hacerlo desde el respeto, desde la educación y bueno, tratar de buscar soluciones a un mundo mejor. Muchas gracias a vosotros por la invitación y por poner este espacio donde poder un poco desarrollar todo lo que está sucediendo en la región, que como estamos viendo está totalmente conectado no solo entre ellos, sino con todo el mundo. Oyentes, les dejaremos también enlaces a otros episodios que hemos grabado anteriormente con Laura sobre estos temas, al episodio sobre Siria y bueno, más enlaces interesantes. Así que muchísimas gracias por ponernos una vez más y estaremos al habla la siguiente semana. Un saludo a todos.